diseñado por la ciencia, este nuevo instrumento nos ayudará a dar una medición poco precisa y muy dispersa de los altísimos índices de estupidez de nuestra sociedad. Con ustedes, el boludómetro de Roxy Foxy. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde estén en el uso horario, en el país que estés. Este es el boludómetro número 3. Este es mi podcast. Yo soy Roxy Foxy y esta vez te traigo una entrega especial sobre el Nueva York queer de los 70s, 80s y 90s. Este Nueva York que fue caldo de cultivo de drag queens, del voguing y del lujo. En este boludómetro, aparte, tengo un invitado muy especial, un testigo de primera mano de un mundo que hoy en día, a décadas de distancia, nos sigue impactando culturalmente. Voy a presentar a Nico Ulrichsen, un auténtico neoyorquino viviendo hace 5 años acá en el barrio de Bellas Artes de Santiago de Chile. Nico, ¿de qué lugar de Nueva York sos? Soy mayormente por Union Square, Madison Square Park, de esa zona, sí. Vos recién me contabas que la ciudad de Nueva York estaba dividida de la calle 14 para abajo y para arriba. Sí, ¿Sí? Te explico que, bueno, si tú piensas en números, Roxy. Sí. Hola, Roxy, ni te saludé, ¿cómo estás? Bien, Vine ¿y llegando, vos? volando, entrando, transpirando. Estamos acá transpirando, Qué ya bueno tomamos verte. té, todo. Escuchame, tuvimos una pequeña charla antes, así que estamos acá con confianza, pero saludamos a todos los chicos y las chicas y los chiques que nos están escuchando por todos lados. Bueno, me decías hace un rato, Sí. pero yo le contamos a la gente, que Nueva York está dividido geopolíticamente casi, entre Sí. pobres y ricos. Mire, tú tienes, por ejemplo, vas a tirar un número para la lotería y ¿cuál es tu número favorito? Mire, Roxy, ¿qué significa para ti esta numeración? 14, 23, 34, 42, 59, 65, 72, 84, 96, 110, 125, 135. ¿Qué se puede significar eso para ti? ¡Bingo! Ah, Los números de Lost, ¿qué significan? Son números de calles. esas son las calles principales que corren de oeste a este, del Hudson River a un lado, del lado oeste al río este, y son marcadores, hitos muy importantes en lo geopolítico, lo sociopolítico. Ok. La calle 14, bueno, de la 0 para abajo son barrios muy antiguos que tienen sus 500 años en realidad, muchos. Y de la 14, de la 0, que es donde termina Soho y se llama Houston Street, empiezas a llegar a la 14, que es la calle que divide Nueva York entre decir, no, eso es bajo la 14, eso más arriba la 14. ¿Por qué vamos a esto? Como nos estamos enfocando en este momento en voguing, en Vogue, uno quiere ir a las raíces y entender cómo empezó esto, quién lo empezó, quién eran estos chicos y chicas negros, puertorriqueños y otros que se juntaban. ¿Dónde se juntaban? Bueno, por eso menciono lo geográfico, Claro. de Manhattan y de Nueva York. La mayoría de estos chicos, chicas y como los Chiques. llamamos hoy en día, chiques, venían de Harlem, que está de la 110, 125, 135, muy al norte de Manhattan, porque los números mientras suben vas más al norte. Y también venían del Bronx, de East New York, que está en Brooklyn, más hacia el Atlántico, más hacia el aeropuerto JFK. Venían de Far Rockaway, de sectores, como decimos en Latinoamérica, marginales. Muy pobres. Y muy pobres. Ellos no tenían dónde juntarse, dónde expresarse, dónde bailar en la calle, porque en sus vecindarios ni hablar. Entonces buscaban un escenario, un foro público, geográfico, donde juntarse. Bueno, de la 14 para abajo, como explicaba antes, es un Nueva York más bohemio, es un Nueva York universitario, es un Nueva York de los hitos en la historia de los clubes en Nueva York, small clubs, super clubs, el Mud Club, el Club Berlin, CBGB's,
Pyramid Club. Todo esto está bajo la 14. Y bajo la 14 también está Christopher Street, que es la calle gay donde Stonewall, que Stonewall Inn fue el bar donde empezó la revolución gay a fines de los 60. Ahora estamos en la semana, empieza el mes del orgullo, justamente. Sí, justamente. ¿Viste? Viene justo el boludo. Allí Christopher Street empieza y va hacia el río. Esto lo explico, no para darles las latas como así un profesor de geografía. Christopher Street va de donde está Stonewall y la calle 14, muy cerca, diagonal hacia abajo al río Hudson, donde hay muelles abandonados, que hoy en día no, porque les explico a qué evolucionó. Pero había muchos muelles, bueno, 3 muelles principales abandonados, peligrosos. Digo, de repente hoyos al agua para abajo, el río Hudson, pasan barcos, tiene marea, es agua salada y dulce. Ahí tiraban los criminales a sus muertos, sí, los mafiosos. Y sí, también a veces tiraban a chicos gay al agua, o un hustler, que es un puto, como un chulo, un trabajador sexual, joven o no, alguien lo tiraba al agua o alguna pelea, algo. Pero el agua estaba allí, era como un peligro inminente, y ahí uno sentía ciudad-puerto, por decir, como Valparaíso, como Buenos Aires, sentía como el peligro del agua, el peligro de las ratas, de los barcos, de los marinos, de la promiscuidad, de la prostitución. Bueno, voguing, conexión, prostitución, conexión, the Meatpacking District. Ajá. Bueno, estos chicos que empezaron a hacer voguing, no empezaron a hacer voguing en su baño en la casa. Esto empezó en los muelles por Christopher Street, en el West Side Highway, que es la carretera del costado oeste de Manhattan. Esos muelles estaban muy cerca del sector de mataderos y de venta de carne que llegaba en tren por unos rieles elevados que todavía existen hoy en día y en los últimos 10 años han sido transformados en un parque de lujo, de pura inmobiliaria y arquitectura de Zaha Hadid y de varios star architects. Llega al Meatpacking arquitectos District. Estrellas, como acá es muy capital del mundo, arquitectónicamente hablando. Sí, todo el sector ahora ha cambiado mucho, pero es donde empezó el voguing, por eso te explico. Vendían otro tipo de carne también ahí, entonces. Sí, había los muelles donde estaban voguing. Y el Meatpacking District estaba a 3-4 cuadras y era donde era el epicentro de la prostitución transexual en las calles de Nueva York en los años 80 y 90. Hoy ya no, porque la inmobiliaria lo tomó y ahora la prostitución es, no sé, Diana von Furstenberg o... Ay, no digas Gucci, nombres, mira si después los caen. Gucci, sí, la ropa de prostitución. Sí, o Stella McCartney, es lugar de puros boutiques de diseño y ya no hay prostitución de transexuales, hay prostitución de ropa y de marcas, etc. Bueno, entonces había esta conexión entre el hustling, como turn a trick, es encontrar a un puto o venderse como puto, tipo taxi boy. Eso sucedía mucho por los muelles, por Christopher Street y también en el Meatpacking District con trabas, con travestis, con transexuales. Entonces había esta mezcla entre las transexuales que eran mayormente eran de Harlem, de Brooklyn, de Queens, de parte marginal de la ciudad, y toda la juventud que iba a los muelles after school special, como después del colegio, sí, iban al colegio, y esta población empezó a tener su propia subcultura, yo diría que el año 80, 81, por allí. Todo esto en paralelo al Underground Club con Andy Warhol y cosas que venían de más arriba de la calle 14, pero se instalaban en el Village. Entonces, por los muelles, por la carretera que pasa por ese sector, los chicos empezaban a bailar, tener sus ghetto blasters, que eran las radios megas con parlantes fuertes, con 8 pilas tamaño D. Oh my God. Muy de las películas me imagino esto, cuando están ahí los tipos como con las fiestas de la calle, con ellos tiraban eso a la orilla del muelle y bailaban. Y querían ese glamour que ahora llegó al Meatpacking District en forma de boutiques, hoteles, turismo de alta gama y demasiado limusina. Llegó, pero ellos llegaron primero
con algo glamuroso que era pasarela, que era expresarse de la forma más sofisticada de movimiento de modelos en la pasarela. Y ahí empezó el voguing en la calle, en los muelles, bajo la calle 14, pero vino de sectores marginales. El voguing dicen que es walking, posing y voguing. Ellos imitaban a las modelos de la revista Vogue, justamente, con sus poses así como intrincadas y así como media rotas. Sí, esa era la idea. Esa era la idea. De imitar y luego transformarlo en su propio vocabulario. Entonces, cuando esto llegó a ser parte de una producción plástica inmensa, masiva, como fue lo de Madonna, la mayoría de ellos yo creo que se espantaron. Hasta yo me espanté siendo parte de... Espera un segundito. Que... ¿Cómo llegó usted entonces a estos muelles de promiscuidad y cultura, y ebullición de cultura? ¿Cómo llegaste vos ahí? Bueno, yo vivía cerca, relativamente, podría caminar allá en 15, 20 minutos. Pero ¿qué te cuento? Bueno, yo vivía en un loft y yo pintaba, artista visual. Era a principios de los 80. Hay que pensar que la burbuja que estalló a finales de los 80 financiera, cuando hubo crisis global de dinero, en los 80 en Nueva York había mucha abundancia de dinero, muchísima. Yo podía vender mis cuadros. Bueno, si vamos hacia cuadros, artes visuales, Keith Haring, el famoso grafitista que luego artes visuales, que es muy conocido. Seguro chicos ubican a Keith Y si Haring. no, búsquenlo porque Sí. hace poco encontraron un mural de él escondido. Keith Haring, Pero- Haring. ¿Lo conociste a él? Por supuesto, sí. Ah, mirá. Y él, bueno, en épocas, a ver, en esos años 80, 81, 2, 3, estaba Danceteria. Madonna. Danceteria era un club en la calle 21, a lo mejor 22, no, la 21 o 22, que tenía sus 5 pisos, pero 3 eran principales, y ellos son los que empezaron con video, música en video, mucho antes de MTV, mucho antes de... Ellos filmaban sus propios videos de la filmaban gente sus que iba. propios videos dentro del club y mostraban videos, por ejemplo, de Duran Duran o de lo que fuese, dentro de esta gran discoteca que tenía ascensoristas, tenía vendedores de comida de calugas, tenía 2 doormen, dos porteros. 2 porteros muy importantes. Y llegaban unas 1.500 personas por noche. Yo iba en los años 81, 82, iba casi todas las noches. Wow. Y por ejemplo, allí a lo que voy es lo de Keith Haring, por ejemplo, que es grafitista muy famoso. Él en esa época de repente leía o ponía una exposición de arte en uno de los clubes, como si fuera otro chico entre todos los que iban a los clubes. Y los chicos que hacían Vogue en los muelles, que era como otro movimiento que estaba estallando a la vez, los mismos años, tenían algo que no tenía un lugar como unos megalofts en un edificio de 5 pisos en una parte más o menos lujosa. El mega club que vos decías antes. Sí. ¿Y qué tenían los chicos de voguing? ¿Dónde se acomodaron? ¿Dónde anidaron? Bueno, allí en los muelles pasaban la noche, muchas veces madrugaban allí y luego empezaban yo diría que yo no hacía voguing, yo no estaba con ellos, simpatizaba con ellos, diría que iba mucho allá a ver qué pasaba. Yo siendo artista visual tenía el tiempo y el lujo de ambular, de ser flaneur, de ser caminante por la ciudad. Sí, wow. Y yo diría que ellos empezó una cultura de tener la gallinera del gallinero, como tener la madre, como tener alguien como donde ellos llegaban a la casa y ya se sentían en casa. A lo mejor no vivían ahí siempre, pero podían llegar y protegerse allí, a lo mejor en su propio barrio, pero se iban alejando de su familia, el lugar donde no se podían expresar. Y tenían su propio club como familiar dentro de ellos. Pero no es que los que empezaron con Vogue tenían un lugar al interior, en un edificio.
Mientras, sí. Y en la película Paris is Burning se ve como que hacen como si fuera un club social, un club de barrio. Sí. Como yo me imaginaba, como nunca dicen el horario que es, pero como si fuera un domingo a la tarde. Estas competencias. The House of. ¿Y dónde es eso? Esos lugares, la mayoría de ellos quedan en Harlem, en teatros de un arriendo muy bajo, ni pagar arriendo, hacer una especie de squatting. A mí en esa época fui a algunos de esos, me daba la sensación que eran como en el gimnasio de un colegio, pero no era el gimnasio de un colegio, pero el espacio era muy minimalista, era tener un lugar interior, porque afuera podía ser menos 20 grados, y poder tener un equipo de sonido más o menos decente y unas mesas para poner el panel, y todo se armaba muy informalmente, como se ve en la película. Claro. No necesitaba una infraestructura importante. Se arrendaba un espacio como un teatro abandonado o a veces cualquier sala grande que había, y no era de una economía mayor eso. No había plata, había solo al creatividad. final era lo más importante de lo que se armó en esa época en la vida nocturna, la cultura, la bohemia, era lo que identificó a Nueva York, pero vino de un lugar poco lujoso. Del barrio, del teatro ahí, mira. ¿Y cómo es que Madonna llega a ¿quién le contó que estaba? Bueno, ella siempre está, es como el ojo de Saurón de la cultura, siempre está atenta a todo, Madonna. Sí, siempre está buscando. Ay, ahora supuestamente wow. encontró en Lisboa Sí. a sus boa constrictors cantando desde las terrazas. Okay. Bueno, ella tiene sus asesores, y también ella en esa época vivía en la Central Park West, en el Beresford Building con la calle 80. Vivía en Nueva York, aún no vivía en Londres, y más que nada estaba en Nueva York, y uno que vivía en Nueva York sabía que los chicos hacían Vogue allá y podía ir a ver al House of Latex. O bueno, House of Latex fue un poco después, cuando estalló la crisis del VIH-Sida, porque ahí House of Latex es el house del condón. Látex, pero claro. Allí había mucho voguing. Pero todos estos House of es la casa de, como la casa de Chanel, la casa de Balmain. La casa Foxy. Ella vio eso por defecto, por estar buscando cultura en Nueva Por estar York. atenta. Ahí. Y sus bailarines seguro estaban haciendo voguing y quería incorporarlo. Pero eso ya fue la señal de que para ellos murió. Si lo compraron, murió. Y así es igual que los vecindarios en Nueva York que van cambiando. El mismo Meatpacking District, que el sector de prostitución transexual en los años 80 hasta los 90, ahora el Whitney Museum of Art, el Museo de Arte Moderno Whitney, el Museo Americano de Arte Moderno inmenso, con millones y millones de dólares de auspicio y colecciones, se mudó de Uptown, de la calle 70 y algo, 80 y algo, más arriba, se cambió bajo la 14 al Meatpacking District, muy cerca de donde empezó el voguing. Así que todo eso se atropelló, pero quedó la memoria. Y yo diría que voguing fue una de las últimas olas de algo que salió de Nueva York, por decir que, bueno, el jazz salió de Chicago, Detroit, Nueva York y se podría decir París, otras ciudades, pero jazz es un producto de Nueva York. Vogue es un producto de Nueva York, y yo creo que fue uno de los últimos productos, porque los productos ahora, por eso vivo en Santiago de Chile y me fui, ya no son tan interesantes, son productos globalizados. Productos prefabricados, digamos. Sí. Ok. Y ahora, pasando al mundo drag, antes estabas hablando y se me vino a la mente Leigh Bowery, que es el padre del arte, de la performance. Sí, inglés. Era inglés, pero él vivía en Nueva York, ¿no? Sí, yo creo que iba y venía a Londres, Nueva York, pero vivía en Londres, creo. Sí, en uno de los primeros Wigstock. A ver, conexión Tengo con... Wigstock acá justamente escrito de Lady Bunny, Sí. RuPaul, ya que RuPaul tomó todo esto también y lo hizo un producto ahí en realidad también le dio vida de vuelta para los chicos y para las chicas que nunca han escuchado de toda esta trajo historia. esa última ola de algo Sí. a las masas. 3 décadas después. Pero te cuento que en el 83
ustedes no habían nacido, si ni la Roxy había Yo nacido. sí. Sí. Pero en mi país estaba la guerra de Malvinas, nada que ver, Ay, así que... ¿quién es tu cirujano, Roxy? Ay, el doctor Shuri. Bueno, en el 82, el 82, yo trabajé en el Pyramid Club, que quedaba en el East Village, bajo la 14, y el Pyramid Club es donde fue el primer escenario, el lugar donde empezaron RuPaul, Lady Bunny, Joey Arias, Leigh Bowery, no más que como Wigstock. Yo trabajaba allí bueno, ¿cómo explicar? Hoy en día en las grandes discos gay y algunas discos no gay hay vedetos musculosos, cachas, chicos bailando con el puro bikini, le pagan más que a las trabas, aunque merecen menos. Tienen menos ropa, pero gastan en gimnasio. A principios de los 80 no había un enfoque tan materialista sexual hacia el cuerpo. Eso medio Los Ángeles, medio plástico cuerpo, no había entrado. Entonces yo bailaba en el bar, en el Pyramid Club, me pagaban, pero bailaba porque esa puerta se abrió para mí porque usaba ropa muy interesante. Entonces yo bailaba encima del bar, por ejemplo, con un vestido para hombre Yohji Yamamoto, con un gorro de algodón blanco traído de Islandia. Eres go-go dancer, así. Y un poco de maquillaje. Era go-go dancer, pero no vedeto, en el Pyramid Club. Y allí mismo yo interactuaba con RuPaul, con Lady Bunny, con... los nombres se me Hedda escapan. Lettuce. Hedda Lettuce. Eso, sí, me encanta cómo lo pronuncia bien. Sí, y Dean Johnson, que era mucho más hacia lo intelectual, hacia lo leído. Y naturalmente, bueno, estando con ellos, y dos de mis mejores amigos son tan vivos aún, trans, y íbamos cada año a Wigstock. Y también veía gente preparándose para Wigstock. Pero en uno de esos, Leigh Bowery, creo que fue un poco más adelante, pero tuvo un parto en escenario. Ay, sí, con un arnés donde loquísimo. está encima de un mesón, supuestamente en quirófano, en pabellón, y sale rojo, tinta, sangre, ¡bup! Y desde un molde que supuestamente era su estómago, sus entrañas, sale un mini, no sé cómo se llama, tiene un nombre, una mini actriz, creo que era mujer biológica, llena de sangre. Dio parto en el escenario en Wigstock, una drag queen. Fue una cosa, es como en esos momentos peaks más altos de toda la cultura drag en Nueva York. Pero Pyramid Club, que creo que todavía existe, es muy pequeño y es como la cuna de muchas drag queens, desde un club, porque la otra cuna es en los muelles y en el Meatpacking District, porque muchas también ejercían de trabajador sexual a la vez que establecían su carrera de escenario, por decir. Mirá, me suena al tema de Nina Hagen, New York, que ella menciona todos los clubs, Roxy, Mad Club, Nina Dance Area, The New sí. Up. Y había un club que se llama Roxy. Ay, mirá. Desde los años 70 era un club, super club, muy grande. No supper club de cenar, de supper club como lo elegante de cenas. De super club. Claro. Que era de patinaje en ruedas. Ah. Era el Roxy y luego se transformó en disco, nightclub y fue hacia los primeros, eso de Rocksteady Crew, house music, techno. Y duró hasta como el 2003, creo, allí en Chelsea. ¿Vos fuiste alguna vez al estudio 54, estudio 54, esa discoteca mítica? Sí, varias veces. ¿Varias veces? Pero te cuento que otra discoteca mítica que muchos no conocen y fue algo espectacular, se empezó a armar en el 78-9, abrió en el 80 creo, se llamaba The Saint. Upa. S-A-I-N-T, como El santo, The Saint. The Saint quedaba bajo la 14, ciento algo de la Segunda Avenida, y era un teatro inmenso abandonado que un caballero tomó y transformó en un mega club gay
con membresía. Chan, Y wow. costó renovar ese teatro, transformarlo en una disco, $17 millones. Entonces, En su momento. En este momento. Ahora. En ese momento creo que eran 11 millones. Pero tenía 2.500 socios. Cada socio pagó unos $250 por año para ser socio y se pagaba entrada también. Y albergaba hasta 3.000 personas. Teatro inmenso, cuento corto, tenía un domo, una cúpula inmensa de 4.000 metros cuadrados, que era una especie de red o mesh, no sé cómo se dice, como un textil de metal translucente. Entonces, dentro de eso había una máquina de planetario que ¡extravaganza! iluminaba el cielo, pero muy fuerte, no como en un planetario, luz mucho más fuerte en esta malla de metal, donde adentro bailaban 1.000 personas y fuera bailaban 2.000 personas. Dependiendo de la iluminación, que para esa época era muy avanzada, iluminaban la cúpula desde adentro para que se fuera como un globo iluminado y se percibía desde las galerías del teatro de arriba, donde eran los palcos y galerías. Era un bosque de sexo, era un literal dark room, era un sex club 24/7, y abajo esta cúpula donde era el Saint, era el altar a la música disco. ¡Wow! De los finales del año 80. Digo, justo antes que empezara techno El y techno. house. Sí. Y eso es como un precursor, ¿se dice? Precursor. Precursor. Pardon my Spanish. Oh my God. Oh my God. Sí, algo hablo de Hablas español. súper bien. Bueno, y el Saint fue más impresionante que Studio 54. Eso es lo que digo, de la calle 14 para arriba y 14 para abajo. El Saint quedaba por la calle 7, calle 8, en el East Village. Studio 54 quedaba en la calle 54, más cerca al Parque Central, más cerca donde está el dinero de lujo de Nueva York, de los cheques árabes, de la gente de Londres, de las fortunas. De los famosos que iban Sí. ahí, Liza Minnelli, Grace Jones. Sí, ¿Quién más entonces iba Studio ahí? 54 uno podía entrar por enchufe de la vida nocturna y conocer el portero y no pagar y entrar, porque alguien conocía a alguien, pero entrabas y era así, pero Calvin Klein estaba hablando con Bruce Weber, que estaba hablando con Liza Minnelli, que estaba hablando con, no sé, Cindy Crawford, o como gente de esa época. Naomi Campbell, no, aún no, creo que ella es un poco Más de los tarde. 90. Sí. No, perdón, Grace Jones. Sí, Grace Jones, y hacía, volviendo al Saint, es una de las muchas personas que hacía shows así casi gratis dentro de esa cúpula, todo el mundo bailando y pasándose los pañuelos con éter, con ese gas como líquido Sí. que uno Como inhala, lanza perfume, como, que le casi dicen. como los poppers, pero otra cosa. Todos eufóricos, boom, 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 y de repente, and here's Grace, y aparecía la Grace Jones cantando, igual en el Studio 54, pero allí como que no cantaba, a lo mejor a veces estaba más una cosa socialita, Una presencia, sí. una cosa de ver y ser visto, mientras bajo la calle 14 no era ver o ser visto, era ser. Chao. Ser. Wow. Sí. To be or not to Sí. be. Otro club que nos estamos saltando sería, bueno, el Copacabana de la Susan Barsh, que empezó ya más Que hacia ella los sigue 90. vigente, Susan Barsh. Sí. La sí. reina de la noche de Nueva York. Y el Mud Club era muy importante, pequeño, pero ahí estamos hablando más de como Joy Division, New Order y música Wow. más existencial. Algo un polo muy opuesto al voguing que estaba empezando en los muelles. Digo, esa dicotomía, esa polarización, todas las diferentes culturas en Nueva York, cada uno en paralelo iba construyendo algo. Pero sí, Studio 54, un club que sí nos saltamos muy importante del año 80, 81, 2, fue The Underground, en la calle 17 con Broadway, en Union Square. Yo vivía en Union Square mismo en esos años, en Union Square con la 16, y el edificio del lado vivía Grace Jones. Era normal salir a la calle y
había así chicos en la calle diciendo entre los arbustos de Union Square, que ahora es un peladero y hay un mercadillo de comida orgánica desde los años 80. Okay. Ludes, V's, Ups, Downs, que es Quaaludes, Valiums, pepitas, tranquilizantes. Entonces se vendía droga en la calle abiertamente. Uno veía gente pinchándose heroína en mismo Union Square, delante del edificio donde vivía yo, donde vivía Grace Jones, donde estaba el Underground en la esquina del 17. Era otro Nueva York. Era un Nueva York donde yo, cuando tenía 17 años en el metro, me asaltaron con manoplas y me quebraron 4 dientes y me encontraron inconsciente en un pozo de sangre y me salvaron la vida los paramédicos. Y era un Nueva York violento, era como de las drogas. películas de La los calle 80s. Realmente era peligrosa y tenía un jarabe muy especial. Times Square, que ahora es una Disneylandia, tenía una especie de casi olor de luces y prostitución y drogas y teatros y strip actividad. clubs y burlesque. Y strip clubs, sí, y Tricks, que era un nightclub para putos, para trabajadores sexuales Para Taxi chicos. Boys. Bueno, el Underground Club, último nightclub que menciono, era de Andy Warhol. Creo que el investigador era parte de todo su imperio y quedaba abajo. Uno baja al sótano de un edificio ya más grande de oficinas, que el sótano era The Underground, por eso, bajo tierra. Y allí era muy normal que estuviera sentado Andy Warhol con el embajador de Singapur, con el hijo del emperador de no sé qué, con... no, era gente muy, muy famosa mezclada con gente de 14 para abajo, porque esto es justo por la calle 14. Y no sé, yo vomité delante de Andy Warhol. Ay, pero con Andy Warhol. Mirá, contemos ahora anécdotas cerdas, por favor. Vómitos delante de Andy Warhol. El Underground era un club donde se mezclaba la alta sociedad de la parte de Nueva York más uptown con el downtown bohemio. Y realmente se mezclaba, porque si yo estaba ahí, yo no era de la alta sociedad, pero podía entrar por ciertos enchufes que era como un vocabulario especial que todavía existe hoy en día, pero no tanto. Si tú pagas, tú entras. Pero en esa época tenías que ser alguien o demostrar que podías animar para entrar. Claro, no es que, claro, era como, tenías que ser un aporte. Sí. No un cholulo Sí. o toda esa gente que va ahí tipo, ay, mira, no tengo una Sí, foto. y a la vez si hacías Vogue, no es que entrabas voguing, no, porque había también esa cosa despectiva de que un clan no respetaba al otro clan o eso era la calle. Christopher Street, por ejemplo, la calle que va desde por la 14 y el West Village y donde está Stonewall, donde empezó la revolución gay en Estados Unidos. Christopher Street baja hacia el río y al principio de los 80 eran puras tiendas de leather, tiendas de bares gay, bares leather, bares más para chicos hacia yuppie, todo gay, establecimientos gay. A lo mejor había un lavaseco de la comunidad china que no era gay, pero todos los clientes eran gay. Y luego de a poco Christopher Street se transformó en el destino de los yuppies de Wall Street para vivir, y hoy en día casi no es gay, quedarán unos 4 establecimientos porque eso se fue hacia Chelsea, pero es como que un clan va atropellando al otro. Y con voguing eso sucedió. Llegó Madonna, el voguing ya, ¡pup! Ya, se atropelló y ya no era el misterio que fue en los muelles. Mysterious. Mystery, Ok, mysteries. Te iba a preguntar también, ¿viste algún show de drag kings por esa época de mujeres que hacen de hombre fabuloso? La única vez que vi drag kings fue, yo diría que las 3 veces que fui a algún donde hacían el voguing, Sí. en las competencias. Ahí había The drag voguing kings. competitions, había drag kings, sí. Había escuelas enteras de drag kings Mira. y había concurso de drag kings. Yo veía drag kings en la calle, veía drag kings a veces en el muelle, como hanging out, pasando tiempo con sus amigos. Montadas. Pero en los 80 y principios de los 90 no es que había una presencia tan marcada LGBTI, X, todo como juntos e identificándose. Drag kings era algo que yo diría que ya
no mainstream, pero que en los clubes en Nueva York, a lo mejor en Williamsburg, Bushwick, barrios un poco más bohemios hoy en día, a eso del año 2000, 2004, empezó a haber drag kings en shows, o que tú ves un drag king en un bar, o ves como... fue una cultura que surgió después de los 90, pero sí, en las grandes competencias de voguing había drag queens. Sí, mujeres muy, muy masculinas y mayormente puertorriqueñas, de raíz africana, pero caribeñas o afroamericanas. Mira, Sí. porque en RuPaul Drag Race no dejan poner mujeres, son todos hombres Roxy, siempre. no puede Contame. ir este momento tan precioso juntos sin mencionar la escuelita. Por favor, contame de la escuelita. Sí. ¿Así con ese nombre o es The Little School? Sí, no, se llamaba la escuelita, digo, en inglés la escuelita. Jamás escuché en ningún lado de la escuelita. Contame este dato, por favor, te lo pido. Bueno, si lo buscan por ahí con Doctor Google o Doctor YouTube, Dr. Google. la escuelita New York. Cerró hace poco, en el 2000 creo, pero la escuelita quedaba muy cerca de Port Authority Bus Station, que es el terminal de buses más grande en Nueva York, en Manhattan. Es el segundo más grande del mundo, el más grande está en la India. Wow. Y muy cerca de allí, porque muchas veces llega de provincia, chico, gay, joven, perdido, se transforma en vivir en situación de calle, hacia prostitución, o le va muy bien y termina en el escenario, etcétera. Como el Madonna, que dream. empezó comiendo pochoclo y terminó ahí Eso, arriba. sigue tu sueño, llegas, bueno, no sé si por América, tierra de casualidad, sueños. pero quedaba muy cerca de Times Square, donde están todas las luces y los teatros, y de Port Authority, en la calle 39 con la octava, justo donde el New York Times hizo su rascacielo inmenso ahora. En esa misma al frente estaba la escuelita, y era un club que quedaba también abajo, debajo de un edificio de oficinas, y eran shows, drag shows de todo música latina, y la mayoría del público eran boricuas, dominicanos, cubanos, colombianos y algunos friends of, como gente blanca, gente neoyorquina, de todo. No había ningún argentino ahí. Tiene que haber habido. un Pero chileno, drag queen chileno, ¿no? argentina, drag queen chilena, no me acuerdo de ninguna. Pero el escenario era así, 12 espectáculos en una corrida. Increíble. Y cantaban las típicas, ay, ayúdame Roxy, no sé, como muy, no Isabel Pantoja también, pero caribeñas, Luz Casal, La Lupe. Rocío Durcal, La Lupe. Ellas cantaban Celia ahí en vivo. Cruz, Wow. Eartha Kitt, pero en español, digo, todo eso, la Lupe no cantaba allí, las imitaban perfectamente bien. Ah, eran impersonators de Sí, ellas. y eran Ah. altas, y ese era The Drag Queen Show. Después en los años 90, Lady Bunny tenía, creo que los domingos allí, era Lady Bunny at Escuelita. Y RuPaul seguro hizo mucho show allí también, mezclándose con el mundo latino, porque hay que acordarse que solo empezando en los años 90 se habló masivamente de inclusión, de diversidad, de empezar a juntarse, de que a un gay blanco del mundo drag o un gay blanco del mundo universitario intelectual no veía a un hispano, un boricua, un dominicano, un colombiano, un sudamericano, un sudaca, un lo que sea, no lo veía como otra cultura o un chico guapo o ellos. No, se empezó a integrar todo. Entonces por eso llegas a tener un momento donde Lady Bunny tiene una noche y es anfitriona en La Escuelita, que es una disco completamente hispana y caribeña, pero los drag queen show allí era lo mejor que he visto en mi vida. Más que Las Vegas, más que cualquier de estos lugares plásticos en Los Ángeles. Esos eran shows. Y la cantidad de gente hetero, familias, botellas con Johnny Walker en la mesa y champán, llegaban y le tiraban billetes de a 20, de a 100 a sus sóstenes, a sus straps, a sus G-strings, tanto dinero que le ponían, ahí. la propina en el cuerpo, así, pero orgullosas, así era parte del show, y la transpiración, y en el verano mejor, todos mojados. Y entre medio uno que otro vedette o no, el enfoque era realmente los drag queens. La Escuelita fue el templo de drag queen de Nueva York para siempre, de todas las épocas, ya no habrá de nuevo.
¿Cuál es la drag queen que a vos más te conmovió, que vos se te venga a la memoria, que te haya roto la cabeza? Así. ¡Uy, qué pregunta! Así qué como la pregunta. más que digas, ahí está, me llegó al corazón, me perforó el alma. A ver. Yo creo que Joey Arias. Joey Arias. Sí, creo que Joey Arias canta Joni Mitchell. Joni Mitchell, una cantante más folclórica de Sí. guitarra de los años 60 y 70. When morning comes to Morgantown, merchants roll their awnings down, and milk trucks come to Morgantown, in morning Morgantown. Bueno, ese tipo de música, pero Joey Arias, drag queen, glamurosa, neoyorquina, pelo negro, rouge Chanel rojo, ya vinílica y látex desde un principio en los años 80-90, cantando Wow. Joni Mitchell. Eso, sí, esa juxtaposición, ese contraste. Del folk con el látex. Sí. Y no sé, por supuesto Lady Bunny, pero Lady Bunny antes que fuera una muñeca. Lady Bunny cuando era un conejo que saltaba. Cuando podía saltar todavía. Cuando ya no era un chocolate para la Pascua de la Resurrección. Ay, bueno. Tengo una pregunta más. A mí me encantan las divas. Así como para cerrar todos estos lugares, estos espacios que me llenaron la cabeza. Esta fuente de vitamina, drag. Bette Midler, esta famosísima cantante, actriz, ella siempre decía que era la reina de los saunas de Nueva York. ¿En los saunas había shows de cantantes? Bueno, en el año 80 era todavía, yo diría que no empecé actividad sexual, por decir, hasta después de los saunas de Nueva York cerraron. A mediados de los 80 se cerraron todas las saunas como medida preventiva por el contagio del VIH, evidentemente. Uh-huh. Y tuvo un éxito el programa de la municipalidad de City of New York de cerrar todas las saunas y sex clubs. Sucedió eso justo cuando yo estaba floreciendo. Entonces, yo no fui... Te salvaron la vida. Yo nunca fui a un sauna en Nueva York, pero muchos amigos iban. Y había the Second Avenue or the Second Street Baths, era uno muy famoso, pero de que hubo shows en los saunas yo creo que es un mito. Yo no sé, de primera mano no te puedo contestar la pregunta, pero para mí sauna era donde mi amigo Bruce conocía a un policía y después podían seguir su cuento en el departamento del policía en el Bronx, pero se conocieron en The Bathhouse. Hoy en día no hay sauna en Nueva York. Hay una supuestamente que es como un hole in the wall, una picada por allí en Chelsea, pero no existen. Nueva York no hay es un ciudad de 282 como acá en Santiago de Chile que están los saunas. No hay. Amigos que andan por el mundo de los saunas, por el mundo entero de Sudáfrica, de París, me dicen, no hay como el 282 acá. Sí, bueno, no hay. Bueno. Hay en Chicago y en San Francisco y en Toronto están las mejores saunas de Norteamérica. Pero en Nueva York no es ciudad de sauna. La ciudad entera es una caldera. Hasta que llegó Rudolph Giuliani. Sí, pero lo de Bette Midler habría que investigar. Pero yo le pregunto a mis contactos. Ay, me muero, tengo que hacer un capítulo 2 de esto. Me muero, amo las divas. Bueno, ¿nos quedó algo en el tintero acá? Yo creo que nos quedó mucho ahí para seguir charlando acá con vos, Nico. Yo feliz. Ay, me encantó. Hoy, sí, siento cada cajoncito en mi cerebro abriendo. Ay, muy Dalí. Y hoy siento la información evaporándose hacia mi cráneo y hacia ti. Tenés que empezar a escribirlo, mira, te digo. Ahora, ojalá que hayamos pulsado un botón acá para que escribas ahí tus pequeños textitos y después hacemos memorias de Nueva York de los 80, 90, 70. Sí, ¿Qué te parece? Bueno, y ahora con la inteligencia artificial, con el AI, es muy fácil hablarle a uno de estos aparatos y te va así escupiendo el texto. Tal cual, lo vas grabando a una vieja grabadora como los literatos antiguos que tenían su grabadorcito. Y ir escribiendo todas estas memorias que no pueden evaporarse o tienen que... ¿no? Ahora está todo tan prefabricado
hay que volver a la fuente para nutrirse de ese momento que se rompió el molde. ¿Qué te parece? Sí. Cuando empezó el voguing, uno escuchaba la música más que nada en el club, no lo escuchaba en su Sony Walkman personal, no lo escuchaba en la casa. Tú ibas al club a escuchar la música. ¿Y tú cómo ibas sonaría? al Saint, tú ibas al Studio 54 a escuchar cómo sonaba la música disco en persona, con esos parlantes que hoy en día serían ilegales. Oh, ok. ¿Y cuál fue el tema que que lo escuchaste en la disco y fue tipo, uy, la puta madre, qué bien que suena esto, que fue después un hit mundial? Por eso te decía un tema de Madonna. Que de pero hit no sé. mundial no sé, pero mi favorita se llama C'est Magnifique, de Amanda Lear. Amanda Lear es un personaje muy misterioso que se dice que nació hombre creo que en Vietnam, si no me equivoco, y no sé si fue amante de Dalí, o también eso Dalida, pero creo que Amanda Lear también. Pero Amanda Lear más que nada se desarrolló en Francia, pero habla casi todos los idiomas europeos. Está viva todavía. Su canción Magnifique, c'est magnifique, eso para mí es el sonido de esos años. Okay. A ver, pero de Mega, así que después... no sé, ya cuando algo se pone masivo, Igual vos ya dijiste New Order, dijiste un montón de bandas que son fundacionales para mucha gente. Sí. William Burroughs no mencionamos, que es el autor y que leía mucho, y en muchos de estos clubes tú podías tener un speakeasy donde él hablaba y hablaba su poesía, su prosa, lo que él escribía, lo hablaba y a veces se mezclaba. Hay un álbum con Winston Tong donde habla William Burroughs y la música se mezcla. No sé, es que no podría decir que hay algo que se transformó en masivo de música disco, de música de esa época que me gustó, porque el momento que se hizo masivo no me gustó. Como igual que los chicos en la Met Gala. No. Bueno, otro tema. William Burroughs, me intento acordarme con el libro, siempre me acuerdo de estaba la zona del que era muy como anal William Burroughs. ¿Cómo se llaman los libros de algo de la cena? Ay. Bueno, no después sé. lo vamos a buscar. William Burroughs era abiertamente adicto a la heroína y todos los chicos tienen que acordarse que en Nueva York, en los años 80, 90, había muchísima droga en cualquier esquina. Heroína, horrible, porque mucha gente se nos fue, mucha adicción, pero hoy en día, se ve en Estados Unidos en general, pero no en Nueva York, mucha adicción, pero había heroína, había éxtasis en el año 79, cocaína. 80, cocaína, mucha mescalina, mucho trippy, había mucha más droga de lo que se ve hoy en día en todas las ciudades del mundo. Hablo en general, en la clase media, en las discotecas, en el mundo nocturno, ir a un rave, ir a un Creamfields. No es nada lo que está pasando hoy, entonces. Nada. Ay, Dios mío. Bueno, querido Nico, vamos a cerrar este boludómetro mega hipercultural agradeciéndote por todas estas experiencias que compartís. Yo sé que hay muchas más y que podemos hacer un boludómetro 2 con vos. Pero bueno, te agradezco muchísimo por todo esto. Yo desde que te conocí supe que había que charlar todas estas cosas, porque hay que mantenerlo ahí, que tiene que estar la vibra que le llegue a todos, porque yo quiero que los chicos de hoy en día crezcan todavía, que sea todo mejor todavía con las drag queens, los drag queen, los chicos que van a las clubes, que aprecien lo que tienen, toda la gente que hizo sus revoluciones, Stonewall y todo eso, y que crezcan culturalmente, que no se queden solo en la pose, que sepan que hay un fundamento, que pueden ponerle contenido a todo, que no es solo imagen, porque este mundo ahora es imagen nomás, ¿no? ¿Vos qué te parece? Sí, que pueden crear otra ola como la que fue Vogue, que es el Vogue de hoy en día. Son ustedes, tienen que crearlo. La propia cosa. No, el momento que vi a Roxy Foxy en el escenario cantando Nina Hagen, yo dije, ay, no, esta la tengo que conocer, hablar, conversar. Amo Nina qué Hagen, bueno. oh my God. Y bueno, ahí tengo... Klaus Nomi.
Klaus Nomi también. Dios mío. David Bowie. Ay, me suena toda la canción de Nina Hagen, New York, New York, que ella los nombra a todos. David Sí. Bowie, hay Sí. todo. Amo. Sí, todo eso es el jarabe de la receta. Exactamente. Me habías dicho justamente en un mensajito que era como que era la sopa de chicken soup se estaba cocinando y después se sumaron los vegetales. ¿Qué Sí, significa yo eso vi- para cerrar este boludómetro? Sí, le Por había favor. hecho alguna metáfora de como una especie de brodo de estofado, no, de una El sopa caldo grande, de un caldo. cultivo. Como que ese caldo, ese jarabe, la base de la sopa, el fundamento, no sé si las especies, el sofrito Sí. que creó el brodo denso, la médula de los huesos en esa sopa, fue del voguing, por ejemplo, de la vida nocturna en Nueva York, fue los años 80 y 90, ese año del 79 al 93. Eso fue. Y de ahí se fueron tirando cosas a la sopa. Hasta se le fue agregando más agua para que más pudieran comer. Pero... Hasta que sí. quedó algo aguachento Sí. como la RuPaul Drag Race ahora. ¿Sabes lo que es un temporada soup 11? kitchen en inglés? Soup kitchen. No sé qué es. Es la olla común donde van nuestros hermanos y hermanas de situación de calle a comer. Mira. Es un soup kitchen. Bueno. Así que la vida es una sopa. Hay que tomarla y quemarse un poquito, quizás, ¿no? Sí, la lengua. Ah. La lengua. Bueno, muchas gracias. Ahí todos los chicos, las chicas y los chiques te van a agradecer justo en este mes del orgullo toda esta charla que tuvimos de Argentina, de Chile, de toda la muchachada, y yo te agradezco personalmente. Así que bueno, nos despedimos y nos escuchamos en el próximo boludómetro. ¿Qué te parece? Me parece. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.